Muy buenas tardes, soy Mayra Elizondo. Bienvenidos a este espacio de Facebook Live, Tardes de Cultura en Casa, que produce la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Metepec, que encabeza la alcaldesa Gaby Gamboa. Un gusto estar aquí nuevamente como cada jueves compartiendo pues temas importantes y justo hoy tenemos a un invitado especial, Mayra. Claro que sí, Cristian, nos acompaña Mariño Aguilar, director de Unirradio. El tema de hoy será la radio y la nueva normalidad, retos que enfrentan las radiodifusoras y los locutores ante estas nuevas formas sanitarias. Bienvenido, Mariño. Voy a leer una breve semblanza tuya. Mariño Aguilar Albarrán es periodista musical, locutor y productor. Lleva más de 20 años haciendo radio cultural. Es locutor y productor. Así también dentro de los trabajos en los que se ha desempeñado está en Radio Universidad, en Uniradio 99.7 FM, estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Así es, Mariño? Así es, Chris. Pues es un gusto tenerte aquí, Mariño. La verdad es que eres todo un personaje en la radio, en Toluca, en toda esta zona. Los que conocemos Uniradio y que nos preciamos con orgullo de ser universitarios, pues conocemos el trabajo que has hecho a en lo largo de estos 13 años de vida de esta estación y bueno, en algunos otros momentos en otras estaciones también. Así es. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí contigo y sabemos que podemos platicar algunas cosas que tienen que ver sobre la nueva normalidad y todo esto que ha ido enfrentando la radio. Pero para llegar a este punto, creo que lo más importante es hablar sobre cómo la radio en el tiempo se ha ido transformando. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo era antes? A lo mejor yo me acuerdo cómo era cuando éramos pequeños, cómo era en ese entonces, qué se transformó hasta antes de la pandemia y cómo volvió a transformarse después de la pandemia. Pues, bueno, muchas gracias Chris, gracias May, gracias al ayuntamiento por la invitación. Es una pregunta como gigantesca de abarcar, ¿no? Así es. Porque es un periodo de tiempo igual de gigante. ¿Cómo era antes la radio? Por lo menos antes cuando éramos niños, cuando yo era niño, pues no sabría decirlo como tal específicamente porque yo era radio escucha, ¿no? Yo era de los tantos que nos tocó, como muchas generaciones abajo de la nuestra, que escuchábamos la radio, que era nuestro pan de cada día, que era el medio tal vez, quizá, el medio que más consumíamos, algunos la televisión, otros la radio, pero siempre estábamos como a la par, ¿no? Los que escuchábamos radio, veíamos televisión, o por momentos, ¿no? Mitad y mitad. Entonces, en ese entonces yo simplemente era el niño que se sentaba en su cuarto, que se sentaba en su sala a escuchar radio y algún día quizá conocer a un locutor, algún día quizá conocer una cabina de radio, escuchar los programas para niños, escuchar Tu Salud en los Grillos Madrugadores, ¿no? Era como tu gran logro, ya que no salía Chabelo y te saludaba, pues por lo menos estaban los Grillos Madrugadores donde te podían saludar. Pero bueno, ese es en ese entonces, no sabría decir exactamente cómo era la radio en ese momento, pero sí podría saber un poco de cómo era la radio cuando ya comencé a laborar en ella, cuando ya comencé a entrar a ese maravilloso y mágico medio de comunicación que es la radio. Básicamente yo inicié en Radio Mexiquense, en el AM de Radio Mexiquense en el 1600, una etapa maravillosa de mi vida, una etapa donde conoces muchísimas cosas, aprendes muchísimas cosas, conoces cómo esa magia de llegar a un lugar, y lo platicaba con un amigo hace muy pocos días, llegar a un lugar donde no necesitas, a diferente de muchos medios, no hay una gran aglomeración de personas, ¿no? La radio somos muy poquitos en las estaciones de radio. Está tal vez los departamentos más amplios que son los de noticias, ¿no? Que es donde suele haber más personas, la redacción, todo lo que es reporteros y demás, pero los lados como creativos normalmente son como menos personas, los guionistas, los productores, los locutores, y es mucho menor. Entonces creo que la aglomeración en la gente ahí, la radio estaba preparada, por así llamarlo, para la pandemia. Eso me lo dijo un amigo y tenía razón, ¿no? De alguna forma, sin pensarlo, creo que estaba preparado para eso. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó todos estos cambios necesarios, obligatorios por salud, ahí cambió básicamente la manera de trabajar. Eso fue lo que cambió, ¿no? Porque la radio siguió haciendo, porque la radio sigue existiendo y seguirá existiendo. No había necesidad como en otros formatos, en otros medios que a lo mejor sí tuvo que cambiar completamente, retransmitir, hacer retransmisiones. No, acá simplemente fue
tratar de encontrar la mejor, una nueva forma de que se siga haciendo y que sí, porque siguió saliendo al aire, todos los programas o muchos de ellos siguieron saliendo al aire, encontrar las nuevas formas de trabajar. Eh, lo hice como muy amplio para brincar todos esos espacios de tiempo, pero ya post pandemia, pues tampoco lo sé, todavía no hemos llegado a ese momento. Yo espero que sea lo más normal posible. Yo espero que comencemos a poder encontrarnos y reencontrarnos con la gente, con tus compañeros de trabajo. Y pues bueno, ya veremos en realidad cómo va a pasar a la forma de trabajar, porque la forma de que suene, pues la radio va a seguir ahí con uno, con dos o con todo un equipo de 50 personas de trabajo. Sin duda, este suceso de la pandemia es un obstáculo más que la radio ha brincado, por así decirlo. Pero ha habido otros momentos donde seguramente esta situación ha ido cambiando. Por ejemplo, platícanos un poco cómo se ha transformado la radio ante las nuevas tecnologías, porque sabemos que, bueno, pues en esta nueva era, pues han salido una serie de situaciones que compiten con la radio. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto, María? Yo he pensado, o quiero pensar, que más que competencia, termina siendo como una parte del todo, ¿no? De repente estar pensando en... A mí la verdad nunca me ha gustado como el pensamiento de competir como tal, sino como de que haya más opciones. Creo que siempre al final de cuentas eso va a hacer enriquecer muchísimo la cultura de cualquier lugar, de cualquier espacio, de cualquier ciudad, pueblo, localidad. Y mientras más espacios y mientras más opciones haya es mucho mejor. Pero tienes mucha razón, con la modernidad han llegado todos estos nuevos programas, en este caso podcast, en este caso YouTube, en este caso el Internet en general, que ha cambiado muchísimo los consumos culturales, los consumos de la gente, sobre todo de las nuevas generaciones. Pero no solamente de las nuevas generaciones, ¿no? También gente mayor consume podcast, eh, pero en la radio lo que hemos hecho, voy a hablar en el caso de Uniradio, de la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. No quiero hablar de las demás estaciones porque no me toca, no podría hablar por ellos, pero en lo que hicimos en Uniradio fue justamente darnos cuenta de esto, que la radio es generacional, creo. Desafortunadamente y tristemente creo que las nuevas generaciones les ha costado trabajo sentirse identificados con la radio que se hace. Y hablo de muchas nuevas generaciones por lo que yo platico con ellos, pero sí se sienten identificados con estos conceptos de internet, se sienten identificados con los youtubers, ¿no? Que es algo que les llega, probablemente porque les hablan con su mismo idioma, probablemente porque lo tienen, estas generaciones están acostumbradas ya ahora a tener los contenidos cuando ellos quieren, a la hora que ellos quieren, cuando ellos quieren. La radio, la televisión, en nuestro caso escuchábamos el programa de radio a la hora que iba a pasar, el día que iba a pasar, y te tenías que esperar los jueves a las 9 de la noche para sentarte en tu casa y escuchar ese programa. Y si no lo escuchabas y no llegabas temprano, se iba, ya no lo volvías a encontrar. Y a cosa contraria de lo que pasa ahora, ¿no? El podcast, si sales a correr, lo pones audífonos y lo escuchas, y donde se quede, mañana lo vuelves a retomar. El youtuber lo mismo, y además de que son jóvenes o son personas de su misma edad normalmente, que hablan ese mismo idioma, ¿no? Cosa que también por las cuestiones legales, a veces no se puede hablar tan de forma, por así llamarlo, chabacana, ¿no? De repente creo que la radio, y sobre todo en la radio cultural, que es lo que a mí me atañe, no es tan fácil poder brincar ese pequeño o gran espacio de lo que es el ser fácil, ¿no? El ser divertido, por así llamarlo, entretenido, pero al mismo tiempo cuidar todos tus contenidos, ¿no? Un youtuber, pues dudo mucho que en verdad, o no lo sé, no quiero hablar tampoco mal de ellos, pero no sé si lean todos los libros de los cuales hacen reseñas, no sé si tengan esa facilidad de leer tanto en tan poco tiempo, probablemente sí, algunos, o si sepan tanto de música, o si sepan tanto de cultura, porque además no hay un jefe de contenidos, o no todos, habrá algunos youtubers que tienen una capacidad de producción grandísima, pero muchos no, o podcasters que de repente no sé si tengan ese cuidado del contenido. La radio tiene que tener ese cuidado del contenido, y más si es una radio cultural, porque además te escucha cierto público que te exige cierto contenido, ¿no?
Sin duda, aquí hablaríamos de que hay una preparación, una situación mucho más formal que cualquiera de estas nuevas tecnologías que se están usando. Pues probablemente es una profesionalización tremenda. Ahora, he escuchado podcasts increíbles, ¿no? Y también de radios y de medios que se han metido hasta justamente a esto. En nuestro caso, muchos programas los hemos transformado en podcast y los subimos al Spotify para que la gente los pueda consumir. Entonces también de alguna forma ya también están estos contenidos en los podcasts o en YouTube o en algunos medios que se puedan streamear. Pero bueno, hay muchos podcasts y hay muchos youtubers muy buenos, ¿no? También, al César lo que es del César. Pero en el caso de la radio creo que ese es el principal factor que hay que tratar de encontrar cómo hablarle a esas generaciones. Sí, aunque también creo que la radio, bueno, a lo mejor peligro yo de equivocarme porque no soy experta en el tema, pero siento que la radio sigue teniendo esa parte muy personal de vinculación. O sea, a mí me sucede el día de hoy que estoy escuchando la radio y empiezo a comentar algo o a decir algo cuando está hablando el conductor. O sea, si hay una relación directa como de conversación personal con el locutor, ¿no? Es una interacción natural que aunque el locutor no la oiga, sí la tienes como escucha. Y muchas veces siento que los medios como los que están siendo youtubers y eso, al final aportan contenido, pero no está viendo una interacción en ese momento, ¿no? No, porque no están en vivo, muchos de ellos, la mayoría no está en vivo. Acá muchos programas siguen estando en vivo y sigues teniendo la facilidad de mandar un mensaje al locutor, un tweet, que también las redes sociales o los nuevos, el internet, también te ayudan en eso, como radio. Tienes ya esa capacidad de inmediatez, de que en ese momento te están diciendo, me gusta lo que estás poniendo, me gusta el contenido, o no me gusta el contenido, o no me parece lo que estás diciendo. Entonces creo que también, al final de cuentas, te tienes que preparar aún más, porque ya inmediatamente te van a escribir un tweet, o ya no es necesario que te llamen por teléfono, te escriben un tweet, un Facebook, y te dicen lo que están opinando de tus contenidos. Y creo que eso es importante, porque al final de cuentas, la gente debe de ser crítica de esos medios que consumen, y más cuando somos medios públicos, ¿no? Debe de existir esa crítica de la gente, de la sociedad. Creo que sigue existiendo sí esa cercanía, y es cercanía que nunca se va a acabar, del locutor en vivo, de esa magia de que te está acompañando a alguien o que tú estás acompañando como locutor a una persona que está estudiando, que está trabajando, que está manejando, que está en el hospital. Eso creo que sigue existiendo la magia del radio, ¿no? Y que ese locutor o esos locutores te van a acompañar a ti que estás escuchando. Bueno, pues haremos una breve pausa para dar paso a nuestra sección de cuentos y recuentos, que hoy tenemos como tema las ramas del arte. No se vayan. En los episodios pasados conocimos a Elisa, una niña entregada al deporte, quien creía que el arte y la cultura son aburridos. También conocimos a su profesor de arte, don Genaro, quien a través de momentos divertidos y singulares en el pueblo mágico de Metepec, lleva a Elisa por un viaje de acercamiento a las diferentes ramas de las artes. El día de hoy continuarán con esta sorprendente aventura en las calles de este pintoresco pueblo. Sí, me di cuenta. Nunca creí que te comieras 3 tacos de carnitas, 2 órdenes de enchiladas, 6 tacos de canasta y 1 litro de licuado de mango. Ah, y un cóctel de fruta. Es que nosotros los deportistas debemos alimentarnos bien. Y además, dice mi mamá que yo estoy en pleno crecimiento. Sí, pero así como vas a crecer, pero a los lados. ¿Qué dijo, profe? Nada, Elisa. Solo que te voy a recomendar que cuides tu alimentación. Pero es que usted tuvo la culpa por llevarme a ese lugar donde venden cosas tan deliciosas. Ese lugar se llama Centro de Exposición y Venta Artesanal Árbol de la Vida.
y es un sitio donde los artesanos comercian directamente sus piezas. Allí puedes encontrar a muchos artesanos reconocidos que han ganado premios locales e internacionales. También es un rinconcito de cultura que popularmente es conocido como el mercado artesanal. ¡Guau! 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y ahora qué me va a enseñar, profe Genaro? ¡Estoy muy ansiosa! Pues ahora te voy a platicar de un sitio muy reconocido de este municipio. Y quiero que tú me digas qué rama de las artes visuales estamos conociendo. ¿Te parece? ¿Y si no sé? Ay, Está bien, Elisa. ¿me puede dar una pista? Mira, seguimos dentro de las artes visuales que son la pintura, la fotografía, el grabado, la escultura, la arquitectura, el cine, la serigrafía, el diseño, el videoarte, la instalación, entre otras que tienen que ver con lo digital. Parece que está echando una porra. Escuche. Pintura, fotografía, grabado. Pintura, fotografía, grabado. ¡Que viva mi profe Genaro! Ay, Elisa. ¿No le gustó mi porra? La Capilla del Calvario o Santuario de la Virgen de los Dolores presenta una fachada sencilla en piedra roja de tezontle con 2 torres para campanas, un reloj y un vitral de la Dolorosa en el centro. Esta construcción data de finales del siglo XVIII y es de estilo neoclásico. En su interior de muros blanqueados, cuenta con inigualables cápsulas que decoran el techo, pinturas al óleo y decoración de hoja en oro. Además, una balaustrada de madera que constituye el perímetro superior de la capilla para el coro, cuyo principal detalle es un órgano del siglo XIX restaurado que deleita con sus notas. Lo que más atrae de esta edificación son sus vastas escaleras de piedra rajueleada que convergen en la entrada del adoratorio, desde donde se puede apreciar casi todo el Valle de Toluca, lo cual lo convierte en un excelente mirador para los turistas. Todo, ¿no? Para que no se corte. 5, 4, 3. Dime, ¿qué te parece, Elisa? Es una construcción muy antigua y muy fuerte. Yo creo que, aunque vengan muchos temblores, eso nunca se va a caer, porque está cimentado en un cerro. Y dime, ¿cuál de las artes visuales crees que sea esto? ¿Pintura? Ay, no es... ¿Fotografía? Ay, no, tampoco. ¿Grabado? No. ¿Escultura? Ya la vimos. ¿Cine? Menos. No. Entonces... ¡Ya sé! ¡Es arquitectura! Ay, Elisa, te explico. La relación entre el arte y la arquitectura es complicada.
La arquitectura se consideraba una expresión artística desde la época del Renacimiento, como las grandes obras del barroco en Roma y las del clasicismo en Europa, consideradas como obras de arte en la humanidad. Pero para considerar una obra como construida, como obra de arte, hay que tener en cuenta un sinfín de factores, como las necesidades, el programa de actividades, la implantación en el terreno, el diseño de espacios, diseño de la estructura, instalaciones, etc. Cuando todos estos aspectos están o han sido considerados y ha habido innovación en la aplicación, podríamos estar hablando de obra de arte, sin olvidar las formas, la sensibilidad de la plasticidad intrínseca que debe de tener. ¡Wow! Mi papá me dijo una vez que las iglesias católicas se construyeron en donde existían adoratorios prehispánicos, con el fin de que los nuevos evangelizados no siguieran haciendo ritos paganos y se acostumbraran a la nueva religión que les impusieron. Así es, Elisa. En ese sitio se le rendía culto a Chalchitlicue, diosa de los lagos y de las corrientes de agua, ya que esta zona estaba dedicada principalmente a la agricultura. Entonces, sí le atiné. Es la arquitectura. ¡No le atinaste! Lo que pasa es que ya estás descubriendo que el arte y la cultura no son aburridos. Oigan, ¿les gustaría saber más del arte y la cultura? Pues no se pierdan nuestro siguiente capítulo de Cuentos y Recuentos. ¡Nos vemos a la próxima! Ya estamos de vuelta. Agradecemos muchísimo estos cuentos y recuentos, estas cápsulas maravillosas que realiza el equipo de Adriana Bernal de la Dirección de Cultura. Y también agradecemos mucho el apoyo del área de redes del Ayuntamiento de Metepec, que hace posible que esta transmisión llegue hasta su casa. Seguimos con la entrevista. Nos acompaña Mariño Aguilar, director de Uniradio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, nos quedamos platicando muy sabroso sobre lo que es el radio, pero bueno, yo quiero empezar a preguntar este bloque, ¿por qué la radio sigue siendo tan importante hoy en día? Yo creo que tiene muchas cosas. La primera, que es muy cercana, creo que sigue siendo un medio muy cercano a la gente. Creo que también es un medio muy fácil, es gratuito, a diferencia de los streamings, a diferencia no sé, todos los servicios de televisión por cable, etcétera, etcétera. Tienes una radio, tienes un teléfono, muchos teléfonos tienen radio. Comprar una radio es muy barato todavía. Si todavía existen radios, todavía pueden comprar radios. Y es simplemente conectar tu radio y agarrar una frecuencia, así de sencillo, ¿no? No hay más. Si llegara a pasar algún terremoto o alguna cuestión, algún fenómeno natural grave, las radios siempre están ahí. O sea, de hecho debería de haber una radio en estos kits de primeros auxilios, cosas así. Por cualquier cosa tienes las pilas, tienes la radio y escuchas lo que está sucediendo, ¿no? Creo que hasta en las películas de ciencia ficción, que pasa todas estas películas posapocalípticas, tienen una radio para poder escuchar o poder tratar de encontrar qué está pasando en otro lado, ¿no? Cosa diferente que la televisión y mucho menos el internet, ¿no? Simplemente el internet, cuando llega a haber un terremoto, se nos cae
y ya no podemos mandar ni un WhatsApp ni nada. Y la radio no, la radio existe y entonces creo que es uno de los principales beneficios y facilidades de tener y de que la radio siga existiendo y que seguirá existiendo a pesar de que nos escuchen solamente 5 personas. Y justo aquí se me viene a la cabeza un poco esta idea de recordar cómo era la radio cuando nosotros estábamos pequeños, ¿no? Había programas emblemáticos en los que la familia se reunía o, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, justo esperabas el momento o el día señalado para escuchar algún programa, todo este tipo de cosas. Recuerdo un poco algunos como Calimán, por ejemplo, La Tremenda Corte, La Mano Peluda, todo ese tipo de cosas. ¿Qué nos puedes platicar un poco de lo que tú recuerdas? Pues la radio, ayer Uniradio, de hecho aquí tuvimos, en el aniversario 13, tuvimos la posibilidad, May nos brindó la posibilidad de poner una exposición de fotos, ¿no?, que tenemos en Uniradio. Si ustedes algún día llegan a ir a Uniradio, que están completamente invitados cuando quieran conocer la estación, tenemos ahí una exposición de la época dorada, por así llamarlo, de la radio, ¿no? Y entre muchas de estas fotos hay esas maravillosas fotos que a mí me encantan, cómo la familia se unía en torno de la radio, ¿no? La familia se esperaba para escuchar su radionovela, ¿no?, para escuchar sus programas, como mencionas, Calimán, La Tremenda Corte, El Ojo de Vidrio, no sé, muchísimos, El Conde de Montecristo, muchísimos programas que escuchabas y que la familia entera se unía, o tú como radioescucha, ¿no? A lo mejor no era tanto de la familia, a lo mejor al papá no le gustaba tanto la comedia de La Tremenda Corte, pero sí le gustaba escuchar El Ojo de Vidrio, yo qué sé. Creo que era un momento muy bonito eso de unirte y de acercarte a la radio cuando éramos niños, y sentarnos a escuchar esos programas que hicieron época, que hicieron historia, y esa época dorada de la radio, que después también se va transformando cuando uno ya es joven, ¿no? Y te comienzas a sentir identificado con tu locutor o locutora favorita, ¿no? Que también es otra cosa mágica. Tú escuchas la radio y te imaginas a los locutores de 1000 formas, ¿no? Es increíble, por la pura voz te puedes imaginar cómo puede ser esa persona. Alta, chaparra, delgada, gordo, flaco, moreno, güero, yo qué sé, y lo idealizas o la idealizas, y eso creo que también termina siendo mágico, porque la radio solamente tienes el sonido, es lo único que existe, no tenemos imagen. Bueno, ahora ya hay muchos que transmiten también por internet y la imagen, pero en la radio clásica de aquel entonces, o sea, yo me imaginaba a Calimán de 1000 formas, ¿no? Un tipo gigantesco, así guapísimo, barbado, yo qué sé, también a lo mejor por el cómic, ¿no? Como más o menos lo tenías. Pero creo que esa era una época maravillosa que, reitero, ya cuando uno es joven y cuando uno sigue creciendo y es radioescucha, pues te vas identificando con diferentes locutores o diferentes programas, ya sean los contenidos, ya sea la forma que habla, ya sea la música, y eso creo que te quedabas enganchado a la estación. Incluso ahorita que mencionas la música, yo no sé cuántos de las personas que nos están viendo recuerdan que pasaba una canción que era la favorita y la grababas. Y aquí había un problema muy importante porque si el locutor hablaba, decías, ay, ya me echó a perder la grabación. Rezabas, por favor, así rezabas de que el locutor no hablara encima de la canción para que tu cassette no sonara la voz del locutor. Y bueno, yo todavía tengo por ahí muchos cassettes justamente de los que grababa de la radio, ¿no? Porque también es generacional muchos programas, ¿no? Mi papá escuchaba Universal Stereo, La Pantera, yo crecí escuchando esas estaciones de radio, pero también las estaciones locales, pero también las estaciones de la Ciudad de México, que es algo que tenemos en Toluca, la capacidad y la oportunidad de poder escuchar estaciones de la Ciudad de México. Yo crecí con WFM, con Radioactivo y con muchas otras estaciones que también después llega el internet y también hay que aceptarlo, pues eso también nos abrió un mundo de posibilidades. Pero esos cassettes eran puro oro, porque además quién sabe a qué hora pasaba tu canción favorita, ¿no? Podía pasar en el momento que la aprendías y salías corriendo a buscar ese cassette y regrabarlo. Perdón, papá, muchos cassettes le regrabé, ¿no? Cassettes que tenía de Ana Gabriel, yo los agarraba, le ponía el tape encima y bolas, lo grababa, o sea, porque pues, no había esa dificultad. Pero sí, creo que eso justamente era una cosa mágica. Sí.
Claro, y bueno, también nos tocó toda una revolución a una generación como la nuestra, en la que efectivamente, por ejemplo, lo que decías de radioactivo y todo esto, cómo fueron cambiando también los conceptos creativos de trabajar en la radio, de hacer dinámicos los programas, de involucrarnos, eran nuestros youtubers, ¿no? O sea, era esa parte de, esperabas el programa y había esa relación, te digo, personal con el locutor. Bueno, volviendo a la radio hablada, ya tenemos muy poco tiempo, pero la radio hablada, la radio al final también nos ha enseñado a ser buenos escuchas a toda esta generación que nos tocó vivirla, ¿no? Hemos aprendido a ser buenos escuchas y creo que somos unos buenos seguidores de la radio, pero esa radio hablada va a seguir existiendo, va a seguir perviviendo. O sea, ¿tú cómo ves que es el futuro de esta radio hablada, no? El futuro de la radio hablada va a existir porque por algo existen los podcasts, que normalmente es mucho hablar, y al final de cuentas se necesitan esos puntos de vista, se necesitan esas radios, se necesitan todos los diferentes tipos de radio, porque no es un solo tipo de radio. Está la radio comercial, está la radio pública, está la radio cultural, y que se necesitan todas esas variedades de ideologías, de pensamientos. Está la radio universitaria, está la radio estatal. Hay muchísimas formas que deben de existir y que creo que siempre hay público para ellos y que deben de existir porque también la gente va creciendo y va necesitando esos diversos opiniones, que no significa que los tengas que seguir, pero sí por lo menos escucharlos para darte ese amplio espectro de lo que está pasando en tu realidad, en tu localidad, en tu cercanía. Entonces creo que la radio hablada debe de existir y seguirá existiendo por mucho tiempo más. Muy bien, pues nada más agradecerte ya en esta última etapa de este programa por tu participación. Y bueno, pues recordemos que Uniradio es una estación muy importante aquí en el Valle de Toluca. No sé si nos quieras compartir un poco para que la gente, ¿dónde se puede acercar con ustedes? Nos pueden escuchar, bueno, Uniradio, para los que no conozcan, es la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su frecuencia es el 99.7 de frecuencia modulada. Ahí lo pueden escuchar todo el día, los 365 días del año, todos los días, a todas horas. Transmitimos las 24 horas del día y tenemos una programación muy variada, ¿no? Que existe desde música académica, desde música clásica, desde salsa, hay programas especializados de música de boleros, pero también existe la música electrónica, el hip hop, la experimentación sonora, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es uno de estas valías de la radio cultural que debe de existir y que Uniradio la pueden escuchar. Seguramente van a encontrar un programa que les vaya a interesar su propuesta, ¿no? Están las noticias, que es además un trabajo importantísimo lo que hace la gente de noticias. Entonces los invitaría a que le den la oportunidad de escuchar Uniradio un día de estos, que le den la posibilidad de escuchar toda esa variedad y probablemente se queden con un nuevo programa que les guste, y esa es la facilidad. Si no les gusta o quieren, pues le cambian otro programa y regresan, porque siempre vamos a estar ahí. Claro, y además, orgullosamente Uniradio transmite desde Metepec. Sus instalaciones se encuentran en Metepec, entonces también es una estación de radio asentada en nuestro municipio. Estamos aquí muy cerquita y además es orgullosamente universitaria, ¿no? Es la frecuencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde además tenemos todo el quehacer de la Universidad Autónoma del Estado de México, que es una de las universidades más importantes del país, de las más grandes, y que cuántos no somos egresados de esa universidad, ¿no? Entonces, quiero decirlo, es completamente un orgullo mío y de la universidad que exista este espacio llamado Uniradio por el 99.7 de frecuencia modulada. Y un orgullo de todos los que somos universitarios. Así es. Mariño, muchísimas gracias. Mayra, gracias. Gracias por acompañarnos, un gusto tenerte aquí. Gracias a todos por vernos desde sus hogares. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bye bye.